Bueno, hermanos, vamos a seguir en la conferencia en esta tarde y vamos a dar gracias a Dios una vez más en oración y le daremos paso nuevamente a nuestro hermano Jhon. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre por tu misericordia, por tu bondad infinita. Dios Santo, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que en lo que resta de esta clase, tú nos sigas bendiciendo y enseñando en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro querido hermano. All right, so remembering the themes from Matthew 9 that we talked about earlier, we just before the last break we talked about the Lord of the Harvest. Bueno, antes del último descanso hablamos sobre el Señor de la cosecha. And we talked about the importance of that we have to know whose harvest it is. Y hablamos de la importancia de que necesitamos saber de quién es la cosecha. And that even as we work in the harvest, Y mientras trabajamos en la cosecha, that we do so in the strength of the one who's Lord of the harvest. lo hacemos en el poder del Señor de la cosecha. But we also need to understand the promise of the harvest, Pero necesitamos entender la promesa de la cosecha. and in particular that it's a plentiful harvest. Y en particular que es una grande cosecha. And on top of that, Y sobre eso, in a parallel passage in the Gospel of Jhon, chapter 4, en un pasaje paralelo en Juan capítulo 4, we read that the harvest is white and ready to be harvested. leemos que la cosecha está como blanca, lista para ser segada. So even today we know that the harvest is not just plentiful, Entonces, hasta el día de hoy sabemos que no solamente es una gran cosecha, but that this is the age of the harvest. pero esa es la edad, el tiempo de la cosecha. So that we should expect it to be plentiful now, Entonces debemos esperar que sea fructífera en nuestros días, not just in the past or in the future, no solamente en el pasado o en el futuro, but we should expect a plentiful harvest today. sino debemos esperar una gran cosecha hoy. And we should expect that plentiful harvest to be both local and global. Y debemos esperar la cosecha grande localmente y también mundialmente. So he's sending the church to the nations, Entonces estamos enviando la iglesia a las naciones, but he's also calling our congregations to be evangelistic right here. pero Dios también nos está llamando a ser evangelistas aquí mismo. And part of what makes the harvest plentiful Y una parte que, o por qué está grande la cosecha, is that he's gathering people from every nation. es porque Dios está reuniendo a su pueblo de cada nación. So in contrast with the Old Testament, Entonces, al contrario del Antiguo Testamento, when when one nation made up most of the harvest, bueno, en ese entonces la mayoría de la cosecha estaba dentro de una sola país. we now see nations being gathered. Pero ahora vemos que Dios está reuniendo su pueblo de toda nación. The prophets Micah and Isaiah were contemporaries with each other. Los profetas Miqueas y Isaías eran contemporáneos. So we see in Micah 4 and Isaiah 2 Entonces vemos en Miqueas 4 y Isaías 2 almost the exact same language. casi el mismo lenguaje. And they describe the nations Y describen las naciones flowing to the mountain of God. yendo al monte de Dios. So that even in the Old Testament, Entonces aún en el Antiguo Testamento, the prophets are pointing to los profetas están señalando a harvest of the nations. a la cosecha de toda nación. We see the same thing in Psalm Y 87. vemos lo mismo en Salmo 87.
Please turn there. Vamos a abrir a este Salmo 87. In this psalm, we're told that glorious things are spoken of the city of God. En este Salmo nos dice que se dice cosas gloriosas de la ciudad de Dios. And in verses 4 and 5, Y en versículos 4 y 5 we see described for us who are part of that city. nos describe quiénes son parte de esta ciudad de Dios. And notice what it says in verse 4. Y nótense que dice en el versículo 4, Among those who know me, entre los que me conocen, I mentioned Rahab in Babylon. yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Behold, Philistia and Tyre with Cush. Y aquí Filistea y Tiro con Etiopía. This one was born there, they say. Este nació allá. Think about the nations that are listed there. Piensen en las naciones en esta lista. Cana and Babylon. Está hablando de los cananeos y de Babilonia. Philistia and Egypt. Filistea y Egipto. What do we know about these nations in the Old Testament? ¿Qué sabemos de estas naciones en el Antiguo Testamento? They hate God. Que son enemigos que odian a Dios. They hate Israel. Odian a Israel. These are the nations that try to destroy the people of God. Son las naciones que quieren destruir la nación de Dios. But what do we read about them here? Pero ¿qué leemos de ellos aquí? They're born into the city of God. Que algún día serán nacidos en la ciudad de Dios. This is the promise of a plentiful harvest. Esta es la promesa de una gran cosecha. That even nations that were famous for their hatred for God and for His people Que aún las naciones famosas por su odio de Dios will be gathered into the kingdom of God. serán reunidos en el reino de Dios. Part of what this psalm tells us, Una parte de lo que nos dice este salmo that there is no one so evil es que no hay nadie tan malo that God lacks the power to save them. que Dios ya no tiene el poder para salvarle. And so we see the fields are white. Entonces vemos que la mies está maduro, They're ready for a great harvest. está preparado para una gran cosecha. But what do we know about the harvest Pero ¿qué sabemos de esta cosecha and about the pattern of the gathering of the harvest? y sobre el patrón de la reunión de la cosecha? We read about it in Psalm 126. Lo vamos a leer en Salmo 126. We see a particular pattern that we should expect as we work in the harvest. Aquí vemos el patrón que debemos esperar en la cosecha. Go ahead and read it. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. 126. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. So we know from verse 1 En versículo 11 vemos that the people of God described in this passage, que el pueblo de Dios descrito en este pasaje they've que known suffering. han conocido el sufrimiento, Their fortunes were restored, pero sus fortunas fueron restauradas, which means that there was a time when their fortunes were taken away. que significa que había un tiempo sin su fortuna. But the Lord has done great things in restoring their fortunes. Pero el Señor ha hecho grandes cosas en restaurar su fortuna. And His supernatural saving power Y su poder salvador
sobrenatural, is something marvelous for them to see. es algo maravilloso para ver. In fact, it's so marvelous Es tan maravilloso that in watching the Lord's saving power, que en ver su poder salvador, it's as if they're dreaming. es como que si sueña. It's hard to even imagine that it's true. Es difícil de imaginar que esto es la verdad. And as those who've been restored, Y como los que han sido restaurados, they describe what it's like to work in the Lord's harvest. ellos describen cómo es estar en la cosecha del Señor, Sowing in tears, sembrando con lágrimas, but reaping with shouts of joy. pero segando con gritos de alegría, Going out weeping, yendo llorando, but coming home with shouts of pero joy. volviendo con gritos de alegría, Sowing seed, sembrando la semilla, but then bringing in a great harvest. pero después recogiendo una gran cosecha. And so we should have that expectation for the work of the harvest. Entonces nosotros también debemos tener esta esperanza en el trabajo de la cosecha. And we should even follow the pattern of this song. Y debemos también seguir el patrón que vemos en este salmo. We should remember with gratitude what God already has done. Debemos acordarnos de lo que ha hecho Dios. We should pray with expectation for what God will Y do. debemos orar con esperanza de lo que va a hacer el Señor. And we should submit to God's pattern, Y debemos someternos a su patrón, which involves suffering. que tiene que ver con, que incluye el sufrimiento. We should expect it. Debemos esperar el sufrimiento. Yeah. La diferencia en el punto de vista postmilenialista y amilenialista referente al patrón de la cosecha. So is the difference between the amillennialists and the postmillennialists the point of view here of how the harvest will go? It could, I suppose there's some truth to that, Bueno, puede ser la verdad esta diferencia, but I'm not sure that it's that amillennialists and postmillennialists are as different as we think they are. pero no creo que son tan diferentes los amillennialistas y los postmillennialistas, Because we expect the harvest to be difficult, porque todos esperamos que será difícil la cosecha, but we also expect the harvest to be great. pero también los dos pues tenemos la esperanza que será gran cosecha. And I think that's the pattern from Psalm 126 that's important for us to understand. Y todos debemos entender ese patrón en Salmo 126, We don't expect it to be easy. que no esperamos que sea fácil. So we go about a work that's difficult, Entonces estamos haciendo trabajo duro and we persevere through suffering, y tenemos que perseverar a través del sufrimiento. which is something of the nature of life in a broken world. Y esta es la naturaleza de la vida en el mundo caído. But we expect a harvest even during our life in this broken Pero world. aún en este mundo caído esperamos una gran cosecha. And we expect an even greater harvest when the Lord comes. Y esperamos una cosecha aún más grande cuando venga el Señor. So really, the main point that I want us to see from Psalm 126, Entonces lo que quiero que ven ustedes de este salmo, we shouldn't expect the harvest to be easy. que no esperamos que sea fácil la cosecha, That the harvest, just like the Christian life, que la cosecha también como la vida cristiana is not on a continuously upward trend, no es de como siempre haciendo para arriba, but there are peaks and valleys, pero hay picos y valles and times of difficulty. y hay tiempos de dificultad, And part of our ability to endure through the y difficulty una parte de nuestra habilidad para perseverar en la dificultad is to know the promises es of conocer God. las promesas de Dios, A great harvest su gran cosecha and a great inheritance. y su gran herencia. Is that helpful? Yeah. So we expect a pattern where the harvest is difficult, Entonces esperamos este patrón que la cosecha será difícil and there will be persecution and suffering, y habrá persecución y sufrimiento, but always with a harvest. pero siempre con una gran cosecha. And the harvest is plentiful. Y la cosecha está fructífera.
And so the question for us as we go into the harvest Entonces la pregunta para nosotros cuando entramos en la cosecha is, do we trust God to do what He's promised to do? es si que confiamos en Dios que Él hará lo que prometió. And I'm not sure that we always do. Y bueno, yo creo que muchas veces dudamos. I think every pastor Cada pastor, yo creo, at some point in his life en algún momento en su vida walks into a pulpit entra en el púlpito without the expectation that the preaching will be effective. sin la esperanza que la predicación será efectiva. And every pastor Y cada pastor at some point en algún momento walks out of the pulpit sale del púlpito and wonders if it was useful. y está preguntándose, ¿esto para qué fue? But I think ministers need to be reminded Pero hay que recordar a los pastores that the harvest is plentiful, que la cosecha está fructífera, that God gathers the harvest que Dios está reuniendo su cosecha through very ordinary means. por medios muy ordinarios, Things like the word, sacraments, and prayer. por medio de la palabra, los sacramentos y la oración. And we should do those things with confidence. Y debemos hacer esas cosas con confianza, Confidence in God, la confianza en Dios, not in us, no en nuestras fuerzas, because we know God's faithful. porque sabemos que Dios es fiel. So we expect a harvest. Entonces esperamos una gran cosecha. And I think sometimes we need to confess to the Lord Y algunas veces creo que necesitamos confesar a Dios that we've lost confidence in the harvest, que hemos perdido la confianza en su cosecha, which really means that we've lost confidence in que God. realmente es como que hemos perdido confianza, estamos dudando a Dios. That's the sin of unbelief. Y este es el pecado de no creer. So we should confess it Entonces debemos confesar ese pecado and turn from it y arrepentirnos de ello and expect a harvest. y esperar de nuevo la cosecha. And we should train our congregation to expect a Y harvest. también debemos entrenar a la congregación para esperar la cosecha. Remember at the very beginning of our talks today, Recuérdense del inicio de nuestras sesiones hoy. we considered a couple questions and answers from the Westminster Shorter Catechism. Consideramos algunas preguntas y respuestas del Catecismo Menor de Westminster. In question and answer 90, Y en la pregunta y respuesta 90 talk about the responsibility of those who hear the word. nos enseña sobre la responsabilidad de los que escuchan la palabra. And one of them is to attend to the word with preparation and prayer. Y una responsabilidad es escuchar la palabra con diligencia, preparación y oración. We need to train our congregations Y nosotros necesitamos entrenar a nuestras congregaciones to approach the word of God para que vengan a la palabra de Dios with the expectation con la esperanza that the Spirit will change them by the word. que el Espíritu les va a cambiar por medio de la palabra. And we need to train them to pray Y necesitamos entrenarles a orar with con expectation esta expectativa that when they and others hear the word, que cuando ellos y los demás escuchen la palabra, that the Spirit changes them through the word. que el Espíritu les va a cambiar a través de la palabra. And they should be praying for their ministers, Y también ellos deben estar orando por sus ministros, that when they preach the gospel, para que cuando los ministros prediquen el Evangelio, Jesus Christ would speak through them, Cristo Jesús mismo está hablando a través de ellos, and that people will be saved. y para que se salva la gente. They should expect that to Y happen, debemos tener esta esperanza, and they should pray for that to happen. y deben estar orando por este resultado. So let's talk a little bit more about prayer. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la oración. So Matthew 9 talks about the Lord of the harvest, En Mateo 9 nos habla del Señor de la mies. and we can have confidence because we know the harvest belongs to God. Y podemos tener confianza porque sabemos que la cosecha le pertenece a Dios. He also makes a promise about the harvest, Y también nos da esta promesa sobre la cosecha, that it's plentiful, que será grande, so that many people from every nation will be gathered. que mucha gente de toda nación será reunida. But then he gives us a primary task, Pero luego nos da
una tarea principal to pray. y es orar. Pray to the Lord of the harvest Ora al Señor de la cosecha that he will send out laborers que into the Él harvest fields. envíe sus obreros a los campos. So that central to the work of evangelism Entonces es central a la tarea del evangelismo, is a praying congregation. es una oración que ore. I work with lots of different church planters. Yo trabajo con muchos plantadores de iglesias And one of the things I remind them y una cosa que siempre les recuerdo is that they are an answer to the prayers of the church. es que ellos son una respuesta a las oraciones de la congregación. That if the church is praying for laborers Si la iglesia está orando por los obreros and they're now sent as laborers, y ahora ellos están enviados como un obrero, then God has answered the prayers of the church. entonces Dios ha respondido, And he's- ha respuesto And he's answered those prayers in a them. estas oraciones a través de él, estos plantadores. And so we should be praying, first of all, that the Lord would simply provide laborers to go into the fields. Entonces, en primer lugar, debemos estar orando que Dios envíe sus obreros en los campos. And part of this is the expectation Y una parte de eso es la esperanza that the fields are so ready to be harvested que los campos están listos para la cosecha. that we need more people to give all of their energies to the gathering. Que necesitamos a más personas que se entregan toda la vida a este trabajo de la cosecha. So this is a prayer of expectation. Entonces, esta es una oración expectante, There's a great harvest, que hay una gran cosecha and we need more laborers. y necesitamos a más obreros. So prayer should be part of the regular activity of the church. Entonces, la oración debe ser una actividad regular de la iglesia. And as we gather as churches to pray, Y mientras nos reunimos como iglesia para orar, one of the things that we pray for una de las cosas por qué oramos is for the harvest. es por la cosecha. There's a tendency among Christians Hay una tendencia entre los cristianos to focus our prayers on the needs of the people who are already in the church. de enfocar nuestras oraciones en las necesidades de los que ya están dentro de la iglesia. And that's necessary. Y bueno, eso es importante, But we can't forget to pray for the harvest. pero no podemos olvidarnos de esta oración por la cosecha. So we should be praying evangelistic prayers. Entonces debemos estar orando oraciones evangelísticas. Let's look at an example of that kind of prayer. Y vamos a ver un ejemplo de este tipo de oración. Acts 4, verses 23 through 31. Es lo que vemos en Hechos 4. Before we read the passage, Y antes de leer el pasaje, it's helpful to know the context. nos va a ayudar a entender el contexto. Peter and John have been preaching the gospel. Pedro y Juan han estado predicando el evangelio They were arrested and thrown in prison, y les arrestaron y les echaron en la cárcel. and then they were dragged before the rulers, Pero después de estar ante el consejo and they were told never to preach the gospel again. y les mandaron nunca más predicar el evangelio. If you continue preaching, Si continúan predicando, we'll arrest you again. les vamos a arrestar de nuevo. And they understood that their lives were being threatened. Y entendieron que era una amenaza contra sus vidas. That's the context as we get to verse 23. Y este es el contexto cuando llegamos a versículo 23. Until 31? Mhm. Ok. Leyendo, empezando en versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron a unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amen. So there's a pattern that we see in the book of Acts. Entonces vemos un patrón en el libro de Hechos. We've already seen it several times, Ya lo hemos visto muchas veces, that when the people of God gather to pray, que cuando se reúne la iglesia de Dios para orar, the Lord does amazing things in their midst. el Señor hace cosas maravillas en medio de ellos. So in Acts chapter 1 Entonces en Hechos capítulo 1 and in Acts 2 verse 1, y en Hechos 2:1, the disciples are all together in one place praying. los discípulos están reunidos en un lugar para orar. And in response to both of those prayer meetings, Y al responder a estas dos reuniones de oración, the Lord gives a new apostle to replace Judas. Primero el Señor da un apóstol nuevo para reemplazar a Judas. And then in Acts 2, the Lord pours out His Holy Spirit on the church. Y en Hechos 2, el Señor derrama su espíritu sobre su iglesia. And then at the end of chapter 2, Y al final del capítulo 2, the passage we looked at a little earlier, el pasaje que vimos antes, the people of God are together devoted to four things. la gente está reunida otra vez con devoción con And- cuatro cosas. And among those four things is a devotion to the prayers. Y entre estos cuatro compromisos es el compromiso a la oración. And the Lord adds to their number day by day those who are being saved. Y así se añade día tras día los que habían de ser salvos. In chapter 3, Y en el capítulo 3, Peter and Jhon are going up to the temple at the hour of prayer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. The Lord brings to them a lame man who needs to be healed. Y el Señor los lleva a un cojo que necesita la sanación. He's healed and they preach the gospel. Él se sana y ellos predican el evangelio. And we're going to see the same thing here. Y vamos a ver otra vez el mismo patrón, The people of God are gathered to pray, que se reúne el pueblo de Dios para orar and the Lord does marvelous things. y el Señor hace cosas maravillas. It's interesting in verse 23 Es interesante que en versículo 23, that when Peter and Jhon are released from prison, que cuando salen Pedro y Juan de la cárcel, the first thing that they do is go to their friends. la primera cosa que hacen es ir con sus amigos. And it's interesting that their friends are the church. Y es interesante que sus amigos son la iglesia. So here's their new community, Entonces aquí está su nueva comunidad and with their lives threatened y con sus vidas bajo estas amenazas and finally released from prison, y por fin puestos en libertad de la cárcel, they immediately go to their friends in the church. de inmediato van con sus amigos en la iglesia. And in particular, they come together Y en particular se reúnen to pray. para la oración. Now, we're tempted to think that prayer is inactivity. Muchas veces nos tienta pensar que la oración es como
inactividad. Or at least I'm tempted to think that. O bueno, a mí me tienta pensar esto, que no es hacer algo. There's a conversation that sometimes goes on in my head. Muchas veces yo pienso así. When I ask someone, or when I'm talking to a Christian brother or sister about a difficult situation, Cuando estoy hablando con un hermano cristiano sobre una situación and I ask them for advice, y les pido sus consejos, what should I do? ¿qué debo de hacer? And they say, you should pray. Y me dicen, debes orar. And I think to myself, Y lo que yo pienso a mí mismo, of course I should pray, bueno, por supuesto debo orar, but what should I do? pero ¿qué debo de hacer? Maybe I'm the only one that has that A lo conversation. mejor soy el único que pienso así, But I'm tempted to think of prayer as inactivity. pero muchas veces me tienta pensar que orar es como una falta de actividad. But when Peter and John are threatened, Pero cuando amenazan a Pedro y Juan, the first thing they do is they go to their friends la primera cosa que hacen es ir con sus amigos and together they pray. y juntos oran. And let's think about how they frame their prayer. Y pensemos ahorita cómo oran. Their prayer is framed by who God is, La primera cosa que dicen es, en su oración es, ¿quién es su Dios? they call him sovereign Lord, Le dicen que es el Señor soberano, which essentially means something like dictator. que puede ser que es como un dictador. In other words, his authority and his power are unchallenged. En otras palabras, es como que tiene toda la autoridad, All authority belongs to him. que a Él le pertenece toda autoridad. So that as Peter and John are facing a real threat, Entonces, cuando están bajo una amenaza fuerte, rulers who have the authority and power to arrest them and even take their life, que estos sacerdotes principales tienen el poder para quitarles la vida, they turn to the sovereign Lord who possesses all authority, pero ellos van con el Señor soberano que tiene más autoridad, who toda la has autoridad, authority even over these y rulers. tiene hasta la autoridad sobre estos principados. So they reflect on who God is, Entonces se reflejan sobre quién es su Dios and they choose a title for God y dan este título a Dios that fits their circumstances. que tiene que ver con sus circunstancias. But they not only reflect on who God is, Pero no solamente reflejan en quién es Dios, but also what God says. pero también en lo que ha dicho Dios. So in other words, they quote the scriptures. Entonces citan las escrituras, They read words from the mouth of their father David. leen las palabras que vienen por boca de David, They quote from Psalm 2. citan el Salmo 2. Why did the Gentiles rage, ¿Por qué se amotinan las gentes and the peoples plot in vain? y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth set themselves, Se reunieron los reyes de la tierra and the rulers were gathered together y los príncipes se juntaron en uno against the Lord and against his anointed. contra el Señor y contra su Cristo. There's a rebellion against God. Están hablando de la rebelión contra Dios. And do you remember how God responds in Psalm 2? ¿Y se acuerdan ustedes cómo responde Dios a esa rebelión? He laughs. Que le da risa. In other words, they have no authority. Ellos no tienen ninguna autoridad And in the end, their rebellion will fail. y su rebelión se va a fallecer. So they remember what God says, Entonces, ¿recuerdan qué dice qué dice Dios? but they also remember what he does. Pero también recuerdan qué va a hacer Dios. And they particularly point to what he's done in Jesus Christ. Entonces, recuerdan lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. In verse 27, En versículo 27, they show how Psalm 2 was fulfilled in the person of Jesus. hablan de cómo se cumplió las promesas de Salmo 2 en la vida de Jesús. There were people gathered against your holy servant Porque Jesus. sí, se unieron muchas personas poderosas contra tu hijo, Against your anointed son. tu hijo ungido.
And notice the four people or groups of people who were gathered against Jesus Y nótense los cuatro grupos de personas. and how they're paralleled to the people in Psalm 2. Y están casi como iguales que las personas en Salmo 2. The Gentiles rage and the peoples plot in vain. Que en Salmo 2 dice que las gentes se amotinan, son los gentiles se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas. The kings of the earth set themselves, and the rulers are gathered together against your Lord. Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se juntaron en uno. And then in verse 27, Y luego en versículo 27, ¿qué dice? King Herod and the ruler Pontius Pilate, El rey Herodes y el principado Poncio Pilato, along with the Gentiles and the peoples of Israel, también con los gentiles y el pueblo de Israel, were gathered against Jesus. todos se reunieron contra Jesús. And yet none of this is outside of the control of God. Pero todo esto nada está fuera del control de Dios. Because according to verse 28, Porque según versículo 28, they gathered to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. se unieron solamente para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. In other words, Peter and John first of all recognized that the rebellion isn't against them. Bueno, en primer lugar, se dan cuenta de que la rebelión no está contra ellos mismos, Pedro y Juan, Ultimately, they rebel against God and His Son. sino que su rebelión está contra Dios y su Hijo. And if even the crucifixion of Jesus Y si aún la crucifixión de Jesús was under the authority of God, fue bajo la autoridad de Dios, in other words, something that He directed for His purposes, que fue algo que Él determinó por sus propios propósitos, they can know that their persecution that they face right now ellos pueden saber que la persecución que están enfrentando ahora is not outside of the sovereign plan and authority of God. también está dentro del plan soberano de Dios. And they can do nothing to Peter and John Y estas personas no pueden hacer nada a Pedro y Juan, except that the Lord purposes it. sino lo que el Dios ha determinado. So they know the God to whom they pray, Entonces conocen a quién oran and then finally they make requests. y por fin llegan a hacer su petición. First they ask for boldness. En primer lugar, piden el valor. Verse 29. En versículo 29, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. It's interesting, isn't it, that they don't ask for their safety, Es interesante que no piden por seguridad, but instead they ask for boldness pero piden por el valor to speak the gospel no matter what the threat might be. para seguir predicando el evangelio en frente de las amenazas. That's amazing, right? Es asombroso. But they also ask for clear and confirming signs that God is active. Pero también piden por unas señales claras que Dios está actuando. Stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. Extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. And immediately, Y inmediatamente the Lord answers their prayer. el Señor responde a su oración Immediately, the ground y shakes. tiembla la tierra Clear and confirming signs of God's presence and action. para confirmar que Dios está con ellos. And they're filled with the Holy Spirit. Y se llenan del Espíritu Santo And they continue to speak the word of God. y siguen with predicando la palabra de Dios con denuedo. It's an amazing example for us Esto es un ejemplo asombroso of the kinds of prayer that we should be offering. de qué tipo de oración debemos orar. Not only praying for the health and protection of those who belong to God, No solamente orando por la salud y la protección
Not de just los que están dentro de la iglesia. not simply praying for healing and prosperity, No sencillamente orando por la sanidad y la prosperidad, but praying for the advance of the gospel sino orando por el avance del evangelio. and praying for God to use us in the advance of the gospel. Y orando que Dios nos use en el avance del evangelio. And that He would give us courage to proclaim the gospel Y que Él nos dé coraje para proclamar el evangelio. no matter what opposition we might face. Por cuanto, por toda la oposición que enfrentamos. We should be offering those kinds of prayers. Nosotros debemos orar así. They should be regular portions of our time in prayer. Deben de ser oraciones regulares que oramos. So what kinds of things should we pray for? Entonces, ¿qué tipos de cosas debemos orar? Well, obviously we should pray for a harvest. Obviamente debemos orar por la cosecha And we should pray for a global harvest. y debemos orar por la cosecha mundial. But we should also pray for a specific local harvest. Pero también debemos orar por la cosecha específica local. And we should pray that God would give us the strength Y debemos orar que Dios nos dé las fuerzas and the boldness to speak the y gospel. el coraje para hablar el evangelio. And we should pray that He would give clear, confirming signs of His action. Y debemos también orar que Él nos dé señales claras para confirmar que Él está actuando. So we should pray for changed lives, Entonces debemos orar por las vidas cambiadas, for sinners to be saved. por los pecadores salvados. We should also pray for laborers. Y también debemos orar por los obreros. There are not enough laborers. Porque no hay suficientes obreros. There are way too many people who need to hear the Hay gospel. demasiada gente que necesita escuchar el evangelio. So we should pray for the Lord to send laborers. Entonces debemos orar que Dios envíe obreros. We should pray for those laborers to be bold, Debemos orar que sean obreros con valor, to take the opportunity to share the gospel, que tomen oportunidades para compartir el evangelio, to not miss the opportunity to share the que no gospel. pierdan la oportunidad de compartir el evangelio. And we should pray for them to be effective. Y también debemos orar que sean efectivos. At the end tonight, we're going to talk a little bit about what makes an effective evangelist. Y al final vamos a hablar un poquito de qué hace un evangelista efectivo. But we should be praying for effective laborers. Pero debemos estar orando por obreros efectivos. And we should also be praying that the Lord would change our hearts and our minds. También debemos orar que Dios nos cambie de nuestras mentes y en nuestros corazones. We're very effective at coming up with reasons to not share the gospel. Muchas veces somos muy buenos para inventar razones por las que no podemos compartir el evangelio. So we should pray for the Lord to change us. Entonces debemos orar que el Señor nos cambie. Often we don't share the gospel because we're afraid of men. Muchas veces no compartimos el evangelio porque estamos o nos da miedo los hombres. We're afraid that by sharing the gospel, our relationships with others will be broken. Nos da miedo que si compartimos el evangelio se van a romper nuestras relaciones That they will be angry with us. o se van a enojar con nosotros. And they might be, Y puede ser, but that's okay. pero está bien Because we should pray that God would cause us to fear Him porque debemos tener más miedo de Dios rather than fearing man. que temer a los hombres. We should also pray for boldness and courage. También debemos orar por el valor y el coraje. And let me remind you Y también les quiero recordar that courage does not mean a lack of fear. que el valor no significa que no hay nada de miedo. You will be hard pressed to find anyone who shares the gospel and never is afraid. No vas a encontrar a nadie que está compartiendo el evangelio y nunca le da miedo. Courage is doing the right thing even when you're afraid. El coraje significa hacer la cosa correcta aunque te dé miedo. So we should pray for courage. Entonces debemos orar por el coraje. We should also pray that God would give us new eyes to see people in a different way. También debemos orar que
el Señor nos dé nuevos ojos para ver a la gente de una manera diferente. We need to see people as living souls. Necesitamos ver a la gente que son almas vivas, With eternal destinies. que tienen un destino eterno, They will either spend eternity in fellowship with God, que van a pasar la eternidad con Dios or they'll spend eternity absorbing or receiving the wrath of God. o van a pasar la eternidad recibiendo la ira de Dios. That should change how we look at people. Y eso debe cambiar nuestra manera de ver a la gente. We often look at people as landscape. Muchas veces ven a la gente y pensamos que son como parte de la tierra, They're part of the background of our lives. que son parte del trasfondo de nuestras vidas. We pass them, but we don't pay attention to them. Los pasamos, pero no ponemos atención en ellos. And other times we see people as machines. Y hay otros tiempos en que vemos a las personas como máquinas. They do things for us. Ellos hacen cosas para nosotros. They serve us. Ellos nos sirven. They meet our needs. Ellos cubren con nuestras necesidades. But we need to see people as living souls. Pero necesitamos ver a la gente como almas vivas. We should long to see those souls saved. Y debemos anhelar que estas almas sean salvas. So we should pray for new eyes Entonces debemos orar por ojos nuevos to see people in that way. para ver a la gente de esta manera. So we should pray for the harvest. Entonces debemos orar por la cosecha. But lastly, let's consider the attitude of the harvest. En el último lugar, vamos a considerar la actitud de la cosecha. Let's turn back to Matthew 9. Y vamos a ver otra vez en Mateo 9. Matthew 9, verses 35 through 38. Mateo 9, versículos 35 a 38. We're very familiar with the promise of a plentiful harvest. Ya pues conocemos bien la promesa de la cosecha grande. Our responsibility to pray for laborers. Nuestra responsabilidad de orar por los obreros. But I want us to notice also how the Lord looks at the crowd. Pero también quiero que notemos cómo Jesús ve a la multitud. In verse 35 it says, En versículo 35 dice Jesus went throughout all the cities and villages, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, and healing every disease and every affliction. y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. When he saw the crowds, Y al ver las multitudes, he had compassion for them, tuvo compasión de ellas, because they were harassed and helpless, porque estaban desamparadas y dispersas like sheep without a shepherd. como ovejas que no tienen pastor. Jesus is traveling through many villages, many cities. Jesús está viajando en muchas ciudades, muchas aldeas. He's meeting many needs. Él está cubriendo con muchas necesidades. He's undoubtedly tired, Sin duda está bien cansado, because he's not just God, he's also man. porque no solamente es Dios, pero también es hombre. And yet when he sees the crowds, Pero aún así, cuando ve a las multitudes, he's not frustrated with them. no se frustra por ellos, He's not tired of them, no está cansado de ellos, but he loves them. sino los ama. And understand that when he looks at these crowds, Y entiende que cuando él ve a estas multitudes, there are many of the people in this crowd la mayoría de esa multitud who are not his people. que no es pueblo suyo, But he looks on them with pity. pero todavía él ve a ellos And y sorry. tiene compasión And he sees them as harassed and helpless, y ve que son desamparadas y dispersas, like sheep without a shepherd. como oveja que no tiene pastor. We need to be captured by the vision of Jesus. Es necesario que tengamos nosotros esta misma visión de Jesús. We are so quickly frustrated with people. Es muy fácil que nos frustramos con la gente It's easy for us to become tired of people. y es muy fácil que nos cansamos por la gente.
But we need to see the example of our Savior, Pero necesitamos ver el ejemplo que nos dio Jesús, who in the eyes of the world, que en los ojos del mundo, who had every reason to be frustrated with these people, él tenía toda razón por qué frustrarse con esa gente. he could have looked at them Podría verlos and said they're foolish. y pensar que ellos son tontos. They deserve the punishment of God. Ellos merecen el juicio de Dios. That's not what he did. Pero eso no es lo que hizo. He looked on them with Los compassion, vio y tuvo compasión. and he longed for them to know the good shepherd. Y anheló que ellos conocieran el buen pastor. And we need to be captured by that vision. Y nosotros necesitamos tener la misma visión. A love for the lost. Este amor por los perdidos. So how do we do that? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Let's look at some instruction from Peter. Vamos a ver las instrucciones que nos da Pedro. 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Peter writes this letter Pedro escribe esta carta to a group of believers who are clearly suffering. a un grupo de creyentes que están sufriendo, They're facing persecution, están enfrentando la persecución, and he's calling them to faith and perseverance in the midst of pero persecution. les llama a la fe y la constancia en medio de la persecución. And in chapter 3, verses 14 through 17, Y en capítulo 3, versículos 14 a 17, he tells them how to be faithful witnesses les dice cómo puedan ser testigos fieles in the midst of the difficulties of this life. en medio de las dificultades de esta vida. So look at what he says in verses 14 through 17. Ahora vean lo que dice en versículos 14 a 17. But even if you should suffer for righteousness' sake, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, you will be blessed. bienaventurados sois. Have no fear of them, Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, nor be troubled, ni os conturbéis, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, always being prepared to make a defense y estad siempre preparados para presentar defensa to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros, Yet do it with gentleness and respect, pero hágalo con mansedumbre y reverencia, having a good conscience, teniendo buena conciencia, so that when you are slandered, para que en lo que murmuran de vosotros, those go ahead, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. than for doing evil. So let's think about the context first of all. Bueno, primero vamos a pensar en el contexto de este pasaje. So Paul's describing Pedro, yeah, Pedro. Peter, sorry. Peter's describing what it's like to live in a broken world. Pedro está describiendo cómo es así vivir en un mundo caído. Life is sometimes hard, La vida será difícil and sometimes we face y persecution. vamos a enfrentar la persecución. And he's telling us Y nos está diciendo that if we face the difficulties of this life que si enfrentamos con las dificultades de esta vida, and do so with joy, pero si lo hacemos con gozo, that people will notice. la gente se va a notar la diferencia. And so he tells us to honor Christ as holy in our hearts, Entonces nos dice que debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, and then as we do that, y mientras hacemos esto, especially in the midst of difficulty, especialmente en medio de las dificultades, people will ask us, la gente nos va a hacer preguntas where do you find your hope? y nos van a preguntar, ¿dónde encuentras esta esperanza?
We need to be ready for that question, Pero ¿estás preparado para esa pregunta? to be able to explain to people why we can be joyful in the midst of difficulty. Para que puedas explicar a la gente cómo puedes estar gozoso mediante las dificultades. We should do that with gentleness and respect, Y debemos hacer eso con mansedumbre y reverencia, with a good conscience. con una buena conciencia. In other words, many of the times when people have the opportunity to share the gospel, En otras palabras, muchas veces tenemos la oportunidad de compartir el evangelio it happens in the midst of a busy life. cuando estamos en medio de muchas cosas, una vida muy ocupada. And people will ask you, Pero la gente te va a preguntar, what makes you different? ¿qué hace que destacas? This is the kind of thing that we should be training our people for. Y esa es la cosa que debemos entrenar a toda la congregación a ser preparada por eso. Because this isn't simply the role of the minister, Porque no es simplemente el papel del ministro, but of the whole church. sino de toda la iglesia. Our lives should look different, Nuestras vidas deben parecer diferentes and we should be ready to answer y questions debemos estar preparados para responder a las preguntas and to speak about Jesus. y de compartir compartir Jesús. And it's important to notice it says with gentleness and respect. Y es muy importante notar que dice con mansedumbre y reverencia. So don't be a jerk. No sé cómo. Can you say that? Que no, pues, he says don't be a jerk. Que no seas Does that not tonto. work? All right. But in other words, we shouldn't scream the gospel at people. Así pues, no podemos como gritar el evangelio a las personas. We simply explain why our lives are different. Solamente explicamos qué es la diferencia en nuestras vidas. And we give evidence of our love for them. Y hay que dar la evidencia de nuestro amor por ellos. And this, again, is something the whole church can do. Y eso es algo que debe hacer toda la congregación. So believers are called to faithfulness, Entonces los creyentes somos llamados a la fidelidad and to trust that God brings fruitfulness. y también de confiar en Dios que Él dará el fruto. And the pattern of our lives as Christians Y el patrón de nuestras vidas como cristianos should involve godly actions, debe incluir las actividades piadosas, godliness of spirit, la piedad de espíritu and then taking the opportunities that God gives y us. también de tomar las oportunidades que Dios nos da. And that's the responsibility of the whole church. Y esa es la responsabilidad de toda la iglesia. So let's talk about more practically, what does it look like to have an evangelistic church? Ahora vamos a hablar de lo práctico. ¿Cómo se ve una iglesia evangelista? And I think it's important to say from the beginning Y es importante decir desde el inicio that while pastors and elders have a unique responsibility for evangelism, que aunque los pastores y los ancianos tienen una responsabilidad única en el evangelismo, that our goal should be nuestra meta debe de ser to have a whole church que tengamos una iglesia completa that's involved in evangelism. y que todos estén involucrados en el evangelismo. We should all be ready to share the gospel, Todos debemos estar preparados para compartir el evangelio and we should all expect to share the y gospel. también debemos esperar compartir el evangelio. And so we have to help train our congregation. Entonces necesitamos entrenar bien a toda la congregación. And one of the first ways that we train our congregation Y la primera manera en que entrenamos a la congregación is to regularly have conversations about Jesus. es regularmente tener conversaciones sobre Jesús. As a pastor friend reminded me recently, Como un amigo pastor me recordó hace poco, if we're not comfortable talking to Christians about Jesus, si no estamos cómodos hablando sobre Jesús con cristianos, then we won't be comfortable talking to non-Christians about Jesus. no vamos a sentirnos cómodos hablar de Jesús con no cristianos. So we should be talking about the gospel with our congregation. Entonces debemos siempre estar hablando del evangelio con nuestra congregación And not just from the pulpit, y no solamente desde el púlpito,
but in one-on-one conversations. pero también en las conversaciones personales. Because we want to build a culture in our churches Porque queremos tener en nuestra iglesia una cultura where people are comfortable talking about their en Savior. que la gente está cómoda a hablar acerca de su salvación. They don't just love hearing about their Savior, No solamente aman escuchar sobre su Salvador, they love talking about their Savior. pero les encanta hablar de su Salvador. So a church that's evangelistic in its culture Entonces una iglesia evangelística en su cultura is first of all a church that's committed to public and corporate worship. en primer lugar es una iglesia comprometida a la adoración pública. We understand that the primary means that God uses Entendemos que el medio principal que usa Dios are the word, sacraments, and prayer. son la palabra, los sacramentos y la oración. And that those things are especially used by God in public Y worship. estas son las herramientas que usa Dios especialmente en la adoración pública. And this means that we're also committed to word and sacrament ministry. Y esto también significa que estamos comprometidos con el ministerio de la palabra, los sacramentos y la oración. So our ministers should be devoting themselves to preparing sermons. Entonces nuestros ministros deben entregarse a la preparación de sus sermones, And preparing sermons that point point people to Jesus. preparando sermones centrados en Jesús And we're regularly participating in the sacraments. y regularmente también debemos administrar los sacramentos. And that we expect people to be saved through those means. Y esperamos que la gente se salva por estos medios que Dios nos ha dado. But that also means Pero eso también significa that the people in the church que la gente en la iglesia should be inviting others to church. debe invitar a sus amigos a la iglesia. Because if all we do is preach the gospel in the church service, Porque si la única cosa que hacemos es predicar el evangelio en el culto de adoración and we never invite people to y come in, nunca invitamos a los demás que entren, they're not going to hear the gospel. no van a escuchar el evangelio. So we should be inviting people to church. Entonces debemos invitar a las personas a la iglesia And we should be expecting people to be saved through the word. y debemos esperar que se salve la gente a través de la predicación de la palabra. Now, if we're inviting unbelievers to church, Ahora sí, estamos invitando a personas al culto. that tells us something about how the minister should preach. Esto también nos enseña de la manera en que debe predicar el ministro. And we'll talk more about that in a couple minutes. Y en algunos minutos vamos a hablar un poquito más de esto. But it means we have to preach sermons that people can understand. Pero esto significa que necesitamos predicar sermones que se puede entender toda persona. They can't be so complicated No pueden ser tan complejos and the language so difficult y el lenguaje tan difícil that when visitors come, they can't understand que what we're saying. cuando vienen los visitantes no pueden entender lo que estamos diciendo. More of that in a couple minutes. Vamos a hablar más de esto en algunos minutos. So we're committed to corporate worship, Entonces estamos comprometidos con la adoración pública, committed to word and sacrament, comprometidos a los sacramentos y la palabra, but we're also committed to prayer. pero también comprometidos con la oración And we're committed to evangelistic prayer. y con la oración evangelística. Now, we should be praying for specific people. Debemos estar orando por personas específicas. We should pray for them by name. Debemos orar por ellos por nombre. People who need to hear the gospel and turn to Las Jesus. personas que necesitan oír el evangelio y creer en Jesús. And we should be praying for each other Y debemos estar orando unos por otros to be ready to share the gospel. para ser preparados a compartir el evangelio. So when I was a church planter, Entonces, cuando yo era plantador de iglesias, we kept a list of people, of unbelievers that we were praying for. siempre teníamos una lista de personas por los cuales estábamos orando. And anyone in the congregation could share names. Y cualquiera persona en la congregación podría como
añadir un nombre a esta lista. And everybody in the church had this list. Y todos en la iglesia tenían esta lista. And we reminded people to pray Y les recordábamos a la gente in their individual prayers and in their family prayers que orara en sus oraciones personales y en sus familias, to pray for these people by name. que orara por estas personas por nombre. And I prayed for them from the pulpit. Y yo oré por ellos desde el púlpito. And we prayed for these people by name in our prayer meetings. Y orábamos por esa gente en nuestras reuniones de oración. There was one particular lady, En particular, había una mujer, an atheist from China, una atea de China, who a couple of our ladies met, que había conocido algunas personas de nuestra iglesia. and they started to read the Bible with her. Y ellas empezaron a leer la Biblia con ella. And we prayed for her by name for 4 years. Y oramos por ella por nombre por 4 años. We prayed for her every single week. Cada semana oramos por ella. And over those 4 years, new people came to the church. Y después, o durante estos 4 años, Some of- nuevas personas se involucraron en la iglesia. Some of them had never met this lady, Y algunas de esas personas nunca había conocido a esta mujer. but they prayed for her every week. Pero ellos también oraban por ella cada semana. And after 4 years, Y después de 4 años, the Lord saved her. el Señor le salvó. And she was baptized in our church. Y ella fue bautizada en nuestra iglesia. And we had a dinner after the service. Y en una cena después del servicio, We had a big cake. celebramos con un pastel grandísimo. And we had a party. Y nosotros pues celebramos. Because she was baptized with her children. Porque ella fue bautizada y con sus hijos. And for the next 6 to 12 months, Y por los próximos 6 o 12 meses, her name went to a different part of the list, su nombre fue en otra lista. where we thanked God for what He'd done in La her life lista del agradecimiento por lo que había hecho en su vida and what He continues to do in her y life. lo que él siguió haciendo en su vida. And then we added her husband's name to the prayer list Y después pues empezamos a orar por su esposo and started and continue to pray for his y conversion. pues seguimos orando por su conversión. But this is one of the ways that you build an evangelistic culture in your church. Pero esta es una manera en que puedes edificar esta cultura de evangelismo en tu iglesia. You pray for unbelievers by name. Orando por los no creyentes por nombre, You pray for your members to be bold in sharing the gospel. orando por tus miembros que sean valorosos en compartir el evangelio. And when people are saved, you praise God. Y cuando alguien se salva, pues hay que alabar a Dios, Because He did it. porque Él lo hizo. So an evangelistic church is committed to prayer. Entonces, la iglesia evangelística tiene el compromiso con la oración. An evangelistic church is also committed to fellowship and mercy. También la iglesia evangelística está comprometida con la fraternidad y la hospitalidad. We saw that in Acts 2. Esto lo vimos en Hechos 2. They're eating meals in each other's houses Que every day. compartían y comían comidas en sus casas cada día. They're caring for people who are in need. Que estaban cuidando por los necesitados. And the Lord's opening doors to share the gospel. Y el Señor abrió las puertas para compartir el evangelio. They're loving and welcoming the stranger and the visitor. Estaban dando la bienvenida al extraño y al visitante. And the Lord's opening doors to share the gospel. Y el Señor estaba abriendo las puertas para compartir el evangelio. And then the fifth thing is that an evangelistic church is committed to testimony. Y la quinta cosa es el compromiso Committed to testimony. a dar su testimonio. So in other words, the whole church En otras palabras, toda la iglesia has the opportunity tiene la oportunidad and the y responsibility la responsabilidad to talk about Christ. de hablar de Cristo. And we should be teaching our people that. Y debemos enseñar a toda la iglesia esto. It's one of the reasons we preach the gospel. Y es una razón por qué siempre estamos predicando el evangelio. We want the truth of the gospel to so sink into their hearts and minds Queremos que sepan tanto y tan bien el evangelio
that they can speak about the gospel que ellos puedan hablar del evangelio and answer questions about the y gospel. responder a las preguntas. Sometimes unbelievers ask members of our church, Algunas o muchas veces los no creyentes preguntan a los miembros de nuestra iglesia, "Can you explain the gospel to me?" ¿puedes explicarme el evangelio? And some of our members Y algunos de nuestros miembros say, "Let me get my pastor." dicen, déjame ir por mi pastor. That's okay, Bueno, está bien, but they asked them. pero es... But their friend asked them Pero- about the gospel. Su amigo le preguntó a esta persona. In other words, they have the relationship with this person. Entonces esta persona tiene la relación cercana. And this unbeliever came to them, not to the Y este pastor. no creyente no vino al pastor, vino a su amigo. And so we should be training our people to share the Entonces gospel. debemos estar entrenando a nuestra gente So para that que, sorry. para que ellos puedan compartir el evangelio. So that they don't have to give that opportunity to someone else, Porque no necesitan decir, déjame ir por mi pastor, but that they're able to do it. pero sino que ellos ya están listos, preparados para hacerlo. So if we want our congregations to be evangelistic, Entonces, si queremos que nuestra congregación sea evangelística, they need to have these commitments. necesitan tener estos compromisos. Committed to worship, El compromiso con la adoración pública, committed to word and sacrament, compromiso con la palabra y los sacramentos, committed to prayer, compromiso con la oración, committed to fellowship and mercy, compromiso con la fraternidad y la misericordia, and committed to y testimony. compromiso con el testimonio. But lastly, Pero en el último lugar, what are the characteristics of an evangelistic pastor? ¿qué son las características de un pastor evangelística? Now, it's probably important to say again Y es importante decir otra vez that every pastor is called to be an evangelist. que cada pastor está llamado a ser It's, evangelista. it's not optional. No es opcional. It's not just missionaries and church planners that are No called to be es evangelists. solamente el misionero o el plantador de iglesia que necesita ser evangelista. Every pastor is called to do the work of an Cada evangelist. pastor está llamado a hacer el trabajo del evangelista. And so we need to grow in this area. Entonces hay que crecer en esta área. But a minister of the gospel who's an evangelist Pero un ministro del evangelio que es evangelista, is first of all characterized by en confidence. primer lugar se caracteriza por su confianza. He has confidence in the promises of God. Tiene confianza en las promesas de Dios. He expects a harvest. Tiene esa esperanza de una gran cosecha. And he has confidence in the tools that God gives to his Y church. tiene confianza en las herramientas que Dios ha dado a su iglesia. His confidence isn't in himself. No tiene confianza en sí mismo, His confidence is in God. pero tiene confianza en Dios. And so an evangelistic minister has confidence. Entonces un pastor evangelístico tiene confianza. He also has courage. También tiene coraje. He's not without fear, No es que no le da miedo nada, but despite fear, pero aunque tenga miedo, he preaches the gospel. va a predicar el evangelio. And when he's afraid, Y cuando le da miedo, he prays for boldness. ora por más valor And he expects God to answer that y prayer. espera que Dios responda a esta oración. Paul regularly asked the church to pray for him. Pablo pidió a la iglesia regularmente que orara por él. And his most common request Y su petición más común was for courage and boldness. fue por el valor y el coraje. And so we need to pray for courage and boldness. Entonces debemos orar también nosotros por este coraje y valor. And our ministry should be characterized by that Y courage. se debe caracterizar nuestro ministerio por el coraje. An evangelistic minister is also characterized by conviction. El pastor evangelístico también se debe caracterizar por la convicción, He's been gripped by the gospel. que ha sido como capturado, así se dice, capturado por el evangelio. And every time he reads the Y scriptures, cada vez que lee las escrituras, he's changed. él se cambia.
He believes the things that are in these passages that he preaches. Él cree las cosas que enseñan los pasajes en que predica. And it's evident when he preaches Y es evidente cuando predica that he believes what he's que preaching. cree lo que está predicando. Effective preaching is always passionate. La predicación eficaz siempre se hace con pasión. People should know by our words and by our demeanor La gente debe saber no solamente por nuestras palabras, pero también por nuestra actitud that we believe the things we're que preaching. creemos las cosas que estamos predicando. And so we should preach with conviction. Entonces debemos predicar con convicción. An evangelistic minister is also characterized by clarity. También el pastor evangelístico se debe caracterizar por la claridad. It's the second most common request of Paul. Esta es la petición segundo más común que hace Pablo. He tells the church, the Colossian church, Le pide a la iglesia de los colosenses, pray that I might make the word clear, ora para que yo pueda hacer claro la palabra, which is how I ought to speak. que es como debo siempre hablar. In other words, we have a responsibility En otras palabras, tenemos esa responsabilidad to speak the gospel clearly, de hablar el evangelio con claridad, so that when an unbeliever walks in the room, para que cuando entra en el salón un no creyente they can understand what I'm saying. puedan entender lo que estoy diciendo. An open statement of the truth. Debe de ser una oración abierta de la verdad. We have to work at this. Y tenemos que trabajar en esto. Preaching is communication. La predicación es comunicación. We are given the mystery of the gospel. Se nos ha encargado el misterio del evangelio, It's been unveiled for us in Jesus Christ. que ha sido revelado por nosotros, para nosotros en Cristo Jesús. We don't want, by a lack of Y clarity, no queremos, por una falta de claridad, to put a veil over the gospel again. velarlo de nuevo. We want to make it clear Entonces queremos ser muy claros so that people can hear and believe. para que la gente pueda entender y creer. And lastly, a minister who's evangelistic Y en el último lugar, el pastor evangelístico has compassion. tiene compasión, He loves people. ama a la gente, He longs to see people saved. anhela que la gente sea salvo. And once they're saved, he longs to see them grow. Y después de que ya están salvados, pues quiere ver su crecimiento. And he's willing to give up comfort Y está dispuesto a dejar atrás su comodidad and even to suffer y está dispuesto a sufrir so that others might know the joy of our para que salvation. los demás conozcan esta alegría de nuestra salvación. An evangelistic minister is not easily frustrated with people. Entonces el pastor evangelístico no se frustra con la gente fácilmente, He's not quick to anger, no se enoja rápidamente, but he's characterized by love. sino se caracteriza por su amor. And that love is evident in all of his Y ministry. este amor es evidente en todo su ministerio. Brothers, those of you who are ministers, Hermanos, ustedes que son ministros, we need to pray for these things necesitamos orar por estas cosas so that God would work through us and make us effective in sharing the gospel. para que Dios obre a través de nosotros para compartir este evangelio. And when we're looking for men to plant Y churches, cuando estamos buscando a hombres que van a plantar iglesias, we need to look for these kind of men necesitamos buscar hombres como estos. and pray for them and for all our Y ministers tenemos que orar por ellos y por todos nuestros ministros, that the Lord would give them these qualities que el Señor nos dé estas cualidades so that they can be effective evangelists para que seamos evangelistas eficaces and that many can be gathered into his y kingdom. para que muchos se puedan reunir en el reino de Dios. Is it all right if we go right into a question and answer? Okay, ¿está bien si hacemos preguntas? I've been going for a while, but is Okay. that good? All Bueno, right. vamos a tomar preguntas. Si hay alguna pregunta. Oh, bueno, un descanso antes. Ok. No.
Ah, ok. 15 minutos de preguntas y ya terminamos. What's that? ¿Cómo? Ah, ok. Oh, take it to them Yeah, so people can hear the question. Yep. Here, can I have my... Yeah. Juan, ¿tiene una pregunta? Ok. Ok, ok, ok. Ah, ok. Para entender un poquito, Ok. constantemente en la conferencia yo escuchaba acerca de los sacramentos. Ujú. Como no soy presbiteriano, quisiera entender a qué se refieren cuando hablan, a cuáles sacramentos se refieren y cuál es el valor y el poder intrínseco que tienen esos sacramentos. Okay, so what are the sacraments and what power do they have? Okay. Sacraments, you can do that one. Baptism, Lord's Supper. Bueno, creemos que los dos sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la Santa Cena del Señor. We usually use the phrases that they're a sign and a seal. Y explicamos los sacramentos que son como una señal y un sello. So they're an illustration or a sign of the truth of the gospel. Entonces, en cuanto que son una señal, señalan al evangelio. So the water of baptism is Por a symbol of ejemplo, cleansing, El agua del bautismo es una señal de la limpieza and the bread and the wine are symbols of the body and blood of Jesus y Christ. también el pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre But de they're- Cristo Jesús. But they're also a seal. Pero también son sellos. And what we mean by that Y lo que queremos decir como sello is that they tell us, que nos dicen, o like they confirm to us, they confirm to us, que yes, confirman para nosotros that the promises of the gospel are true. que las promesas del evangelio son verdad. And in particular, as the Spirit works faith in us, Y en particular es por la obra del Espíritu en nosotros those signs and seals que a través de esta fe estos señales y sellos they confirm the truth of the gospel, nos confirma la verdad del evangelio and they're a means of grace. In y other words, también son como un medio de gracia. they're a way that God strengthens us in faith. Es una manera en que Dios nos fortalece en nuestra fe. ¿Ok? Muy bien. ¿Las preguntas son generales de la Biblia? Bueno, sí, si no hay preguntas sobre lo que hemos dicho, pues cualquiera pregunta, entonces. Bueno, y tengo una pregunta. Lo que pasa es que generalmente se habla acerca de la salvación por confesar. Ok. Y la base de esto está en Romanos 10, Romanos 10, Romans 10, versículo 9, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, es simplemente confesar y creer. Esa es la forma que se enseña, por la cual viene la salvación. Pues, ¿cuál es el contexto de este pasaje? So what's the context of this passage, and is it just that simple? To confess and believe. I think it is that simple I think it is that simple if you understand it in the context of chapters 1 through 8. Yo creo que es
si entiendes estos versículos en el contexto de Romanos 1 a 8, los capítulos, lo que nos ha enseñado, sí, es muy fácil. ¿Cómo será salvo? Por creer y confesar. So, in other words, En otras palabras, we come into this world dead in our trespasses and entramos al sins. mundo muertos en nuestros pecados y transgresiones. And we know that the wages of sin is death. Y sabemos que ¿cómo es? That the wages of sin is wages of death. sin, el pago Yeah. del pecado es muerte. But the gift of God is eternal life through Jesus Pero Christ our si no, Lord. la dádiva de Dios es And that by vida his, eterna. and by his death and resurrection we were buried with him and raised with Y him. si creemos en Él, pues por su muerte y resurrección, pues somos... Yeah. So that confession in 10:9 is assuming the context of what he's already said about sin and how sin is answered in Christ. Entonces esta confesión muy corta, pues se basa en todo lo que ya ha dicho. So we're believing all of that. Entonces, pues es una confesión corta, pero hay que creer qué significa decir que Cristo es el Señor. Is that helpful? O, bueno, por ejemplo, hay como personas en culto, ¿cómo se dice? Sectas, que pueden decir Cristo es el Señor y que que Dios le levantó de entre los muertos. Pero cuando dicen eso, tiene otro sentido, porque no cree lo que la Biblia dice, que significa que Cristo es el Señor. Porque nosotros creemos que esto incluye que es hombre y es Dios, y todo lo que nos enseña las Escrituras. Entonces, de una manera es una confesión muy simple, muy sencilla, pero incluye todo. Pero ¿esa es tu pregunta? No, lo que el hermano está tratando de preguntarte es que aquí en Colombia, Ajá. por lo general la gente se salva de esta manera. Repite esta oración conmigo. Ah, ok. Creo que Jesús es el Señor, creo que Jesús es el Señor, creo con mi corazón, no sé qué, creo con mi corazón, amén, eres salvo. Ah, Él ok. está diciendo que si esa es la aplicación de ese pasaje. Okay, so he's saying they lead people in a sinner's prayer where they just repeat these words. Yeah. And does that save you? Right. Got it. Okay. No, so it's not enough to say the words. No es suficiente solamente repetir estas palabras. What the Bible is describing is a change in heart. Pero I'll keep la going. Biblia está describiendo un cambio de corazón That involves grief and hatred of my sin, que también incluye el odio de mi pecado, hopelessness of salvation in myself, la desesperanza en mis propias fuerzas para salvarme a mí mismo and a complete giving of myself over to y Christ. la entrega completo de mí a Cristo Jesús. That involves a belief that includes confession of sin, Y bueno, hay que confesar tu pecado turning from sin, y arrepentirse turning to God, y dar vuelto hacia Dios surrendering my life to God. y entregar mi vida a Dios. So I gave a really simple answer that really I intended to say much more. Bueno, In that the confession assumes everything that's said in 2 through 8. entonces así es como la confesión sencilla debe incluir entender y creer todo lo que ha dicho en Romanos. So it's not just saying the words. Entonces no es solamente repetir las palabras. Yeah. Y también, pues, bueno, es importante recordar que la Biblia también nos enseña mucho de cómo llegamos a tener ¿cómo se dice? La seguridad de la salvación. Y no tiene seguridad, es que repetí esas palabras un día. No, llegas a tener la seguridad de la salvación por ver que Dios te ha cambiado la vida, por ver el fruto del Espíritu en tu vida. Y si no ves esto, no puedes basar tu seguridad en, es que un día repetí estas palabras y me bautizaron. Sí, no, lo que pasa es que, como decía el hermano en Colombia,
Sí, sí, Pero sí. de ahí en adelante comienza el proceso del discipulado. Bueno, nosotros acá, los que no somos presbiterianos, iniciamos por allí porque la persona tomó la decisión de aceptar a Cristo y entonces se comienza el proceso de discipulado que es lo que viene allí. Entonces ahí donde se le pone hablando que los calvinistas, que no hacían algunas cosas, no, sino que la declaración de que tú eres salvo por fe y ya. O sea, no hay que hacer nada por mérito propio para ser salvos, como sabemos nosotros. Pero sí tenemos que ir buscando hasta llegar a la medida de la estatura que habla la palabra. Sí, sí, sí. Y bueno, así lo vimos en la Gran Comisión, bautizándoles y enseñándoles todo. ¿Ok? Sí, hermano. Speak English. Una pregunta. De acuerdo a su experiencia, de pronto siendo un poco pragmático en la pregunta, si una iglesia comisiona a algún hermano hacia la plantación de una iglesia en cierto lugar geográfico, ¿qué tiempo prudencial se debe de esperar para que allí comience a dar fruto del trabajo que se está haciendo en la plantación? Sí, Por ¿puede eso es repetir? una pregunta un poco pragmática. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuánto tiempo debe estar para esperar Sí, o sea, el fruto? si una iglesia comisiona a algún hermano Sí, sí, sí. para plantar una iglesia en un cierto lugar, y por eso le estoy diciendo un poco pragmático en la pregunta, y de acuerdo a la experiencia que tiene el hermano, Ok. porque muchas veces se puede enviar a alguien a hacer una obra de plantación, pero pasa el tiempo y no se ve. El fruto. Esa es la pregunta. Okay. So, like, if we send someone, we commission them to be a church planter, how long do we wait if there's no fruit and keep working? Yeah. Well, a couple things. I mean, yes, probably good for first of all, at least for the denomination, we provide financial support for 4 years. Bueno, en primer lugar, para nuestra denominación damos apoyo de finanzas para 4 años. So that gives you at least some sense of a timeline. Y este es como le da un sentido de cómo pensamos. But our presbyteries sometimes support for longer than Pero that. muchas veces nuestros presbiterios también están dando apoyo y muchas veces por más tiempo. And presbyteries typically put, what's the word I'm looking for? ¿A limit? Not a limit, but measurable. Ok. Y muchas veces pues hacemos evaluaciones cada año. Benchmarks, that's what I was thinking of. Sí. Benchmarks for like attendance and growth Sí, and things. y hay que hacer como la evaluación cada año y a ver si hay fruto y si debemos seguir invirtiendo nuestros fondos en la obra. And usually if they're not able to move from church plant to an organized, established church within 6 or 7 years, Y it's probably not going to usualmente, happen. Si después de 7 años no han llegado a ser una iglesia organizada, pues muchas veces si les das más años no va a pasar. So those are the kind of timeline frameworks that we use in the United States. Bueno, esto es lo que hacemos en Estados Unidos, pero es una pregunta de sabiduría, ¿no? De evaluar cómo está yendo las cosas y Yeah. si estamos viendo el fruto y vamos a seguir invirtiendo, pero si no está creciendo así, pues llega a un punto de decir ya no vamos a invertir más.
thanks for, he was just saying it's hard to see, you're reaching out, you're trying to work, and the person just doesn't change. Yeah, it's hard. Definitely hard. Entonces, ¿cuál es el patrón para plantar una iglesia? ¿Estaba aquí al inicio? Ah, ok. So what's the pattern to plant a church? The Como los pattern. pasos que ya dijimos. Ah, ok. Pero okay. So the pattern to plant a church. He didn't hear the So back to the steps. beginning. Yeah, okay. We usually work in a 6-step pattern. Bueno, usualmente seguimos como 6 pasos en el patrón para plantar una iglesia. So if we're coming to a city or a community, Entonces, si llegamos a un barrio, we start by looking for a group of people. empezamos buscando un grupo de personas interesados. So the way that Paul approached Thessalonica, Y esa es la manera que vemos en Hechos, que Pablo cuando llegó a una ciudad, he went to the synagogue and looked for people who already were God-fearers, entró en la sinagoga a buscar a personas ya interesados. or to the river where there were a group of people who prayed every week. O por ejemplo en Filipos, que fue al río para encontrar un grupo de oración. So we typically start with a group of people Entonces empezamos con el grupo de personas. and then appoint a group of elders to Luego oversee. nombramos ancianos para dar la sobrevisión a la obra. Because we think that churches should be led by a multitude of elders, not just one. Porque pues creemos que siempre debe de estar como una pluralidad de ancianos. And then we look for the church planter, the minister, Y después de esto enviamos el pastor whose job is to set things in order, que va a poner las cosas en orden, to establish ministries, establish worship and patterns of ministry. a establecer los ministerios y los patrones de la adoración y el ministerio. And then probably the hardest part Y la cosa pues que puede ser lo más difícil is to give it time to develop, es darle tiempo para el desarrollamiento. which takes lots of hard work and patience. Se necesita mucho trabajo, mucha paciencia. So that's the fourth step. Ese es el cuarto paso. And then the fifth step is the organization, so electing elders and deacons. Y el quinto paso es la organización de elegir sus propios oficiales, sus ancianos, sus diáconos y su pastor. And you're preparing for that during the time that you're giving it time to develop. Y todo el tiempo del desarrollamiento es para preparar para esta meta de organizar. You're identifying and training men. Y en el desarrollamiento estás identificando y entrenando los ancianos y los diáconos. But you organize it when those men are ready to be ordained. Pero solo se puede organizar cuando estos hombres ya están preparados para ser ordenados. And then the sixth step is that it takes its place within the church. Y el sexto paso es como tomar su lugar como una iglesia ya madura entre toda la denominación. So that it's ready to help the whole church and support Que ya- missions and church planting in other places. Que ya está dispuesta a ayudar a otras iglesias y también a plantar otras iglesias. Ok. Bueno, creo que ya vamos a terminar. Ya. Ok. Bueno. Bien, queridos hermanos,